Buenas noches. Es inveterada costumbre de este programa abrir un espacio sacramental en él cada vez que los españoles, cristianos en su mayoría, celebran un ciclo de fiestas señaladas de carácter religioso. Eso sucede en 2 ocasiones al año como mínimo, la Navidad y la Semana Santa, aunque también cabría añadir, abriendo un poco la mano, la noche de San Juan y el 15 de agosto, Día de la Virgen, de las 1001 vírgenes de la iconografía popular. Hoy, ya lo saben ustedes, en España ha sido Domingo de Ramos y mañana, lunes, es el primer día de la semana dedicada a recordar, a revivir la pasión y la resurrección de Jesús de Galilea. En otras ocasiones similares a esta hemos organizado en negro sobre blanco debates que versaban sobre la Biblia, por ejemplo, o sobre la vida y significación del hombre, me refiero a Jesús, que más libros, y este es un programa de libros, ha inspirado a lo largo de la historia universal. Saldada así la deuda con las Sagradas Escrituras del cristianismo, vamos a dedicar el programa de hoy a otras Sagradas Escrituras, las del hinduismo, y concretamente dentro de ese ámbito a lo que constituye el texto principal, el más difundido, el más traducido, el más celebrado del canon hinduista. Me refiero a la Bhagavad Gita. Seguro que muchos de ustedes conocen ese texto, ese fragmento del Mahabharata, o por lo menos les suena. Y en todo caso, aquí tenemos algunas de las muchas traducciones existentes, pueden ustedes consultarlas, de un libro que desde hace muchos años está siempre sobre mi mesa de trabajo y me acompaña en casi todos mis viajes. Entre esas traducciones podemos mencionar la de la edición de Consuelo Martín en la editorial Trota, la de Juan Mascaró, en Debate, la de Fernando Tola, en Círculo de Lectores, esta otra edición, traducción publicada por la Asociación para la Conciencia de Krishna, Bhagavad Gita, la canción del Señor, introducción, traducción y notas de Francisco Rodríguez Adrados en Edasa. Muy reciente, esta nueva edición y traducción de la Bhagavad Gita con comentarios finales de Roberto Pla, publicada por Índica, y esta edición del Swami Sivananda, de la que hablaremos también dentro de un momento. Expresaré una opinión personal que, por supuesto, no va a misa. La Bhagavad Gita, o simplemente la Gita, es, a mi juicio, junto al Tao Te Ching, o libro del Tao, atribuido a Lao Tse, el texto más alto, más ancho, más hondo, más sustancioso que jamás se haya escrito. Nada ni nadie ha llegado tan lejos en lo tocante a encontrar o a proponer respuestas a las grandes preguntas sobre la identidad del ser humano, el sentido de la existencia y los misterios del universo. Sabiduría y, por lo tanto, felicidad, felicidad y, por lo tanto, sabiduría. Este sí que es un verdadero libro de autoayuda y de ayuda a los demás frente a las inanidades, quién se ha llevado mi queso y otros títulos que tal bailan, que el mercado insaciable nos propone. Repito que lo que he dicho se trata de una opinión estrictamente personal. Y para hablar de la Bhagavad Gita y discernir hasta qué punto es exagerado o no lo que acabo de decir, contamos con la presencia de 5 personas. A mi derecha está Fernando Díez, músico sitarista, escritor y filósofo de churas orientales en general e hinduistas en particular. No es la primera vez que se deja caer por aquí. Tampoco es nuevo en esta plaza Enrique Gallud Jardiel, orientalista, indólogo, supongo que se dice así, Enrique, y autor, entre otros libros, estos son los más recientes, de un utilísimo diccionario de hinduismo publicado por Aldebarán y de este documentado trabajo sobre Shiva, el dios de los 1000 nombres, que lleva el sello de Miraguano. A mi izquierda, Mónica Caballé, que se doctoró en filosofía por el cauce de los estudios comparativistas entre el Vedanta y Heidegger y que ha publicado varios libros sobre el pensamiento oriental, el hinduismo y el budismo. No los tenemos aquí. En el extremo, el Swami Krishnananda, que dirige el Centro de Yoga Sivananda de Madrid y que ha supervisado precisamente esta edición de la Bhagavad Gita comentada por su maestro Sivananda, nombre ilustre en la historia del hinduismo contemporáneo. Y por último, nos acompaña Chantal Meillard,
Profesora titular de Estética en la Universidad de Málaga, viajera por la India y autora de muchos libros dedicados a la filosofía oriental y a cuanto de ella se deriva. Algunos de estos libros están aquí, los iré enseñando en el transcurso del programa y en el curso de sus intervenciones. Hay bastante homogeneidad, me parece, en esta tertulia. Todos son más o menos filósofos y todos son más o menos orientalistas, pero espero que esa homogeneidad no nos conduzca al agua estancada del pensamiento único. Y como estamos hoy adentrándonos en un territorio desconocido o poco conocido por nuestra honorable audiencia, deberíamos intentar ser moderadamente didácticos y, en la medida de lo posible, un poquito cartesianos, lo que nos obliga a empezar el edificio por sus cimientos, planteándonos cuestiones que lo son casi de catecismo. Enrique Gallud, ¿a qué llamamos Bhagavad Gita? Bien, para decirlo brevemente, la Bhagavad Gita, o el Canto del Supremo, es un poema místico filosófico que está interpolado en la más grande epopeya de la India, el Mahabharata. O sea que estamos hablando de una recopilación que se hizo entre los siglos II a.C. y II después de Cristo, aunque se considera que la Bhagavad Gita es muy anterior. Es un libro, evidentemente, y en mi opinión, el más importante del canon hindú. Y lo es porque recoge en sí de una manera muy elegante y muy concisa la mayor parte de los postulados filosóficos que se encuentran en las Upanishads. Es difícil encontrar algún tema filosófico hindú de las Upanishads que no esté también recogida en este libro, por lo cual el libro tiene también esa categoría y se le llama también la Gitopanishad. Es evidentemente el libro más conocido, más celebrado, como ha dicho Fernando, entre los hindúes, y lo es por su belleza y por su precisión. Su planteamiento es muy sencillo. En el campo de batalla, el príncipe Arjuna se ve en la necesidad de pelear contra sus primos, que le han usurpado el trono, y cuando va a comenzar la batalla le dice a Krishna, que es su auriga, es una encarnación de Vishnu, que yo no voy a pelear. Yo, por todo el oro del mundo, por todos los reinos de este mundo, no voy a matar a mis parientes, no voy a cometer violencia. Y entonces Krishna se le manifiesta como lo que es, como una encarnación del Ser Supremo, y le dice unas claras verdades. Le dice, mira, nadie mata ni nadie muere en este mundo porque lo que es siempre ha estado ahí, siempre estará ahí. O para decirlo en términos occidentales, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tú lo que tienes que hacer es cumplir tu deber, y tu deber, como guerrero que eres, es combatir. Debes hacer la acción y despegarte de los frutos de la acción. Y a partir de ahí le va dando una sucesión de enseñanzas filosóficas relativas al concepto de Brahman, del absoluto, de lo que es el ser, la esencia de eso que llamamos Dios, la energía o como lo queramos definir, que es todo y fuera de lo cual no hay nada. Le habla de otros conceptos como del concepto del karma, de la ley de causa y efecto que hace que los seres vivos, todos, tengan el fruto de sus acciones. Le habla del dharma, del deber, le habla de la reencarnación y de todos esos puntos que constituyen las doctrinas, los postulados filosóficos de lo que conocemos como hinduismo. Bueno, sigamos con las preguntas didácticas. Fecha, porque no se conoce exactamente la fecha, es muy difusa la fecha que se nos da, va desde el siglo incluso IV antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Fernando, en tu opinión. Hombre, hay dos maneras de contemplar el tema. De un punto de vista literario, entonces se ve que la versificación, como los temas que trata y la manera de la composición, parece que ser un texto que se puede situar en eso, entre los siglos II y IV antes de Cristo. Pero yo personalmente me gustaría analizar el tema porque es un texto que no menciona al budismo. Es un texto que no menciona el yoga de Patanjali, con lo cual me hace presuponer o que es contemporáneo o que es algo previo, ¿no? Luego también está basado en la filosofía Sankhya, que es la filosofía más antigua de la India. Entonces, según mi opinión, pues se podría datar, aunque luego, por supuesto, se le han añadido muchísimas otras cosas, muchísimo más otras reflexiones. Un texto que debía ser originalmente del siglo IV o V antes de Cristo, aunque por supuesto luego ha tenido muchos añadidos. Pero el hecho ese que no menciona el budismo y no menciona el yoga de Patanjali, ya me hace pensar que tiene que ser contemporáneo, por lo menos algo previo. Chantal, ¿quién lo escribió? Hay el nombre de un compilador, Vyasa, pero no fue quien lo escribió. ¿Es un libro inspirado? ¿Es un libro revelado? ¿Es un libro escrito por mano humana? Mira, me ha tocado la pregunta, desde más difícil. Luego. No, o sea, yo me lo he estudiado, me lo he estudiado, de verdad. Pero claro, yo sabía que me iba a tocar la pregunta que no sé. ¿Hay alguien que lo sepa?
que no se sabe. Bueno, No sí, es que efectivamente no se sabe, pero hay sí que no se sabe, hipótesis. ¿no? Hay... Me parece que se dice que Vyasa no es un nombre en sí mismo, sino un sobrenombre. Sí. Un sobrenombre que se ha dado para representar a una serie de sabios que han ido dando el conocimiento de escrituras Compilador, al, ¿no? Sí, eso es lo más al mundo. aceptado. Es lo que se entiende, porque Vyasa aparece cuando se escribió un libro, cuando se escribió el Mahabharata, cuando se escribió diferentes libros espirituales, y todos ellos están separados en el tiempo probablemente en miles de años. De hecho, Vyasa significa el que interpreta, el que recopila libros, es decir, que más que un nombre de una persona es sencillamente una función, ¿no? En ese sentido se desconoce el autor e incluso no se sabe si es obra de un autor, de muchos autores. Hay algunas variaciones en el estilo de la obra que hacen pensar que En todo han el habido varios pensamiento de la autores India ahí. hay ese problema, que, Así que se las desconoce. autorías son muy problemáticas porque lo Sí. importante es el texto más que la persona que lo alcance. Y como al fin y al cabo son verdades que no pertenecen a nadie en particular, sino que de alguna manera son verdades eternas a las que cualquier buscador o místico accede por diferentes caminos, lo importante en sí mismo es el tema, ¿no? Al fin y al cabo la mística nace con cada místico, o sea que la fecha en realidad poco importa, ¿no? Es un texto que nació de forma unitaria y que de forma unitaria ha llegado hasta nosotros, o lo que hoy leemos cuando leemos la Bhagavad Gita es en realidad el fruto de toda una serie de incorporaciones, de interpolaciones posteriores. Yo creo que es el mismo tema que pasa con otros textos de la India, es que probablemente nacen dentro de la tradición de comunicación oral y luego poco a poco cuando empieza a hacer llegar a la escritura, en el siglo III o IV antes de Cristo, empiezan a escribirse y con cierta redundancia por parte de los brahmanes que consideran un medio un poco ortodoxo la escritura y que luego con el tiempo van sufriendo adicciones continuamente, ¿no? Bueno, ¿cuándo? Luego, No, ibas a decir algo, no, Mónica. sencillamente que en Oriente el sentido de la propiedad intelectual que tenemos en Occidente no existe. Un poquito lo que decía antes Fernando, ¿no? De que la verdad es universal y ni es un hecho histórico ni es propiedad de nadie en particular. Y entonces el pudor que habría aquí para meter la mano en una obra, allí no lo hay. Es decir, que más allá de que haya sido una obra fruto de una persona o de varios, no hay ningún problema en que efectivamente muchas personas hayan añadido o hayan modificado lo que es la base de la obra, ¿no? Sí, Y se hay sospecha una- que es así. Hay Chantal. capítulos, los últimos, que parece que son añadidos posteriores. Las alusiones al Vedanta se dice que son también aludidos posteriores. Hay una teoría, ¿no?, que fue la de Jacobi, que dice que el primer capítulo y hasta el segundo capítulo, párrafo 37, me parece, sería una primera redacción y que luego pues enlazaría en el capítulo 18 con el párrafo en que Arjuna dice, bueno, sí, ya no me quedan dudas, ya comprendo y voy a luchar. Esto podría ser, luego se ha interpretado como, bueno, pues que había que tomar la Bhagavad Gita como algo conjunto y que no importaba. Sin embargo, hay algunas razones, yo creo, para pensar que puede ser así, porque en ese primer y segundo capítulo, hasta el 37, se entiende que Krishna le contesta a Arjuna dentro del camino del Dharma exclusivamente. Es decir, lo importante es que se cumpla el Dharma y lo que Arjuna teme, y además se habla en términos de la compasión de Arjuna por su familia, que en realidad no se utiliza la palabra karuna. La palabra karuna se utiliza muy posteriormente, cuando Krishna ya da expone su filosofía. Esa palabra no se utiliza como compasión cuando habla Arjuna en el primer capítulo, sino que más bien una palabra que se podría traducir por piedad. Piedad para la familia, cuando se pone en peligro la familia porque no se cumple el Dharma, se ponen en peligro las castas, y si se ponen en peligro las castas, todo se descabala y empieza el caos. Y los antepasados se ven también llevados hacia el infierno. Entonces, en ese primer capítulo, Krishna no le contesta nada más que tú tienes que luchar para cumplir el Dharma, porque si no vas a tener un deshonor. Y bueno, y entonces nos preguntamos, bien, si después, a partir del párrafo 37 de ese segundo capítulo, lo que se entiende es el núcleo realmente del Bhagavad Gita o de la Bhagavad Gita, como queráis,
el núcleo, que es la renuncia, y por tanto la indiferencia a todos los contrarios, es decir, calor, frío, dolor, placer, indiferencia entre todos los contrarios y también honor, deshonor. Entonces, bien, ahí está explicando Krishna el núcleo del problema, que es la renuncia, y que además va a ser el núcleo de todos los tipos de yoga que hay incluido en la Bhagavad Gita, que concretamente son 4, y que tienen como núcleo, como lugar común precisamente la renuncia, el desapego y esa no diferencia en la acción en cuanto al desinterés por sus resultados. Eso viene después, y la compasión que puede uno sentir en esa situación de renuncia viene después. Bueno, Chantal, te has adelantado, nos has hablado del contenido del libro. Yo estaba todavía en las abscisas y ordenadas. Solo quería decir que, bueno, que ahí hay un hiato en ese segundo capítulo que puede ser dado por ahí. También sobre el origen, si seguimos hablando del tema del origen, también es dudoso, porque hay quien opina que es un poema épico al cual sin doctrina ninguna, al cual luego se le añade posteriormente la doctrina. Otros opinan que es un poema panteísta que luego se mezcla con los cultos de Bhagavad, de Krishna y Vasudeva. Y entonces, en fin, que prácticamente está la cosa confusa. La realidad es que es una Upanishad que comparte cosas con muchas otras Upanishad y que todo el sentido y la finalidad es el de una Upanishad. Bueno. Pero se entiende también la tradición, por lo menos la tradición más espiritual, que esta es una escritura que son escrituras reveladas en la meditación también. La Bhagavad Gita llega, si no estoy equivocado, en 1874 a Occidente. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues, Enrique, no. Es Charles Wilkins quien la traduce en primer lugar con la ayuda, por así decirlo, de la Compañía de las Indias. Esa es la primera versión que se conoce, aunque luego los estudios de Max Müller pues ayudan. Y ya a partir de ahí, en el romanticismo alemán, Schlegel, versión al alemán. Sí, son los que lo han popularizado y los que han llevado a Occidente esas... Realmente son Charles Wilkins y William Jones, solamente los fundadores de la indología, ¿no? William Jones es juez magistrado de la Corte de Calcuta y Charles Wilkins es representante de la compañía. Los dos aprenden sánscrito y los dos comienzan a traducir todos los textos sagrados hindúes, de tal manera que a principios del siglo XIX, 1830 o así, el sánscrito ya se enseña en las universidades de París, en Berlín y en Londres. Bueno, algunas de las traducciones que tengo aquí encima de esta mesa y que he mencionado no son traducciones desde el sánscrito, son traducciones hechas desde otras traducciones. Pero en cualquier caso, incluso entre las traducciones hechas desde el sánscrito se aprecian muchísimas diferencias. Sí. A menudo uno tiene la impresión, cuando está manejando una u otra versión de la Bhagavad, que está leyendo libros diferentes. Pero solamente en la forma, ¿no? En la esencia realmente yo creo que todos coinciden. Es que el sánscrito es una lengua muy ornamental, muy barroca, muy propensa a los tropos, a las metáforas. Entonces, muchas veces la manera de interpretarlas pues es distinta en una persona a otra. También depende... una cosa que hay que tener en cuenta. Hay muchos términos del lenguaje sánscrito que se traducen con dificultad, porque no hay términos castellanos que tengan una equivalencia exacta, ¿no? Sobre todo en cuestiones más metafísicas. Es decir, la terminología metafísica occidental no tiene muchas veces las acepciones de nociones que son nítidas en el pensamiento oriental, en concreto en el sánscrito, ¿no? Entonces, esta ambigüedad permite que hayan traducciones con diferencias y efectivamente algunas son muy Vosotros como indólogos, ¿hay alguna traducción de la que os fiáis especialmente? ¿Alguna traducción, tanto si está aquí como si no está, que recomendaríais? Bueno, tú evidentemente vas a recomendar aquella que has supervisado, ¿no? Pero en fin, por ejemplo, Fernando, ¿tú, ¿cuál es tu Bhagavad Gita? ¿Cuál es el que manejas? Yo creo que Bhagavad Gita está dentro de todos los seres humanos, porque al fin y al cabo no más que un eco, una representación de lo que se ha llamado la filosofía perenne, ¿no? Es una literatura, un texto místico, en el cual tienen la respuesta y las preguntas a todos los problemas serios de la existencia. Y como son problemas que todos llevamos dentro, enseguida encuentra un eco dentro de cada uno, y realmente cuál es la traducción más exacta, pues es lo de menos. Lo importante es que la traducción es maya y hay que buscar detrás de... Exactamente. Ha habido muchos comentadores del tema, entonces cada uno le da como es un texto que es una síntesis de muchas filosofías, se presta a diferentes interpretaciones y por supuesto hay contradicciones dentro de él. Pero la esencia, ya se ha comentado por Shankar o por Ramanuja o por Madhva, al fin y al cabo la esencia es la misma. Yo no sé si Mónica y Chantal tienen alguna traducción preferente. Sí, bueno, yo la de Mascaró... ¿Esa misma? No está la de Consuelo. No. La de Consuelo no es indirecta. La de Fernando Tola, la de Mascaró
y la que yo manejo más es la de Jean Rivière. Es esta. Sácala, enséñala, que las cámaras la recogerán. Es indirecta del francés, pero bueno, como es bilingüe también ayuda mucho, ¿no? Esta es, sí. ¿Y tú recomiendas alguna? Esta de Roberto Pla me parece bastante clara, sobre todo porque no ha traducido los términos intraducibles, los ha dejado en sánscrito y al final ha hecho un pequeño apéndice explicando el significado con los matices que creo que son oportunos para no caer en simplificaciones, ¿no? Traducir, por ejemplo, Atman por alma y otras traducciones que son habituales pero que despistan porque no muestran el significado exacto, ¿no? Bueno, en cualquier caso, se requiere un comentarista, se requiere un gurú, se requiere un maestro para poder interpretar recta y correctamente la Bhagavad o no. Yo pienso Te voy a preguntar primero a ti, Sí. que has comentado y que habéis publicado. Alguien que esté detrás es importante. Siempre ha sido así. De hecho, una cosa... Bueno, luego hablaremos del contenido del primer capítulo, pero antes, por favor, antes de contestar eso, me gustaría remarcar, sobre todo para las personas que nos escuchan, que en las ciencias del espíritu se ha estudiado a través del Bhagavad Gita o a través de otros libros sagrados. Hay que prevenir al estudiante de estas ciencias, que evite las comparaciones cuando hay diferentes maestros y diferentes versiones. Por lo tanto, mi consejo humilde es que de las personas que nos escuchan, que se sienten interesados en el estudio de ello, que cuando elijan un libro, que vayan a él y le estudien seriamente y que no caigan en lo que caemos inevitablemente algunas veces nosotros, ¿verdad? Es el proceso intelectual, ¿no? Nada más que quería hacer esa puntualización. Y Sí, Yo creo que el libro se explica por sí mismo, entonces sin desmerecer en absoluto la tradición discipular y las enseñanzas que un maestro te puede dar, yo creo que es un libro del que cualquiera, a nivel individual, con un Pueden esfuerzo avanzar. honesto, puede sacar... Incluso cualquier todas las occidental, verdades. Enrique. Cualquier occidental. yo creo estoy de que acuerdo sí. con eso, sin duda. Hay que tener cuidado en lo que indicabais de las traducciones de los términos, porque eso es uno de los grandes problemas que hay al tratar la filosofía, y es que muchas veces, en vez de dar un sentido al término filosófico, lo que hemos hecho ha sido darle un equivalente nuestro. Y entonces eso sucede, y sucede en la mayor parte de las traducciones de la Gita, con los términos más importantes. Por eso yo casi, aunque me gusta mucho la versión de Tola, pero la de Adrados quizá la veo un poco más rigurosa. Por citar un ejemplo concreto, si no me hago muy pesado, el mismo Brahman, que se ha traducido como el ser supremo o el absoluto, términos que nosotros entendemos, si lo estudiamos filológicamente, viene de la raíz bri, que significa expanderse. O sea, la manera que tiene el hinduismo de hablar de ese ser supremo es lo que se expande. Estamos hablando de un concepto totalmente físico. ¿Qué es lo que sabemos del universo en que estamos? Que se expande. Bien, pues ese es el concepto que se tiene. Al llamarlo simplemente el ser supremo, podemos entrar en una noción más simplemente de un Dios muy poderoso, pero que no es todo. Entonces Sí, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un libro que se considera una doctrina secreta, ¿no? Es un libro que en el fondo es para iniciados y que aunque la interpretación sea muy directa, Pues si no llega a ser secreta, habría aquí Por eso yo me 800.000 estoy refiriendo a eso, que todo el mundo puede avanzar en el estudio personal, pero que en un momento dado, si quiere avanzar más profundamente, tendrá que meditar más profundamente las enseñanzas, y para meditar más profundamente uno necesita el contacto con un maestro o el ambiente en el que ese estudio toma lugar. Porque, por ejemplo, tradicionalmente... Eso lo dice la Bhagavad Gita. no, eso depende de la evolución de cada uno. Algunas personas necesitarán un maestro y otras no, depende del grado de evolución en el que ellos estén. El maestro es el ser más querido para Krishna, es aquel que transmite mi doctrina a quien me es devoto y lleva una vida austera. Esa es la persona y la enseñanza más querida. O sea que la figura del maestro sí que aparece, por supuesto, en el Bhagavad Gita. Bueno, entre todos estos comentaristas a lo largo de los siglos de la Bhagavad Gita, ¿ha habido complementariedad o por el contrario ha habido oposición? Quiero decir, esos distintos comentaristas, empezando por Sankara, ¿son adversarios o son complementarios? No, yo creo que el Gita es el punto de confluencia etcétera, ¿no? Todos han metido en donde ahí diversas la escuelas cuchara. y sectas coinciden. Aunque puedan tener enfrentamientos por otros motivos, pero creo que es un terreno común, que no ha suscitado polémicas ni versiones tan distintas como pueden haber sucedido con otros muy textos. diversos, sí. Es que un poco lo curioso de la Gita es que a pesar de ser tan sencillo y tan claro, cualquier persona lo puede leer y es muy elocuente y muy transparente, precisamente porque tiene que creo que es un gran valor del libro, ¿no? Una capacidad de síntesis muy amplia, es un libro muy integrador y muy tolerante. En su momento fue como una síntesis de todas las grandes corrientes de pensamiento y de espiritualidad de la época, ¿no? Y
el libro es perfectamente armónico, unitario, pero se presta a muchas interpretaciones y las que han habido sí que es verdad que han enfatizado un poquito la propia doctrina que quería defender la persona que hacía la interpretación correspondiente, ¿no? Pero que creo que eso desvirtúa el sentido de la Gita, que si algún valor tiene es precisamente esa tolerancia y esa tremenda capacidad de síntesis y la universalidad, ¿no? Su capacidad para unar tantas formas de pensamiento y de práctica de una forma totalmente coherente y armónica, ¿no? Eso todo el mundo se le reconoce. El primer comentario importante es el de Sánkara, y el más famoso de todos. Los demás, todos los que le siguen, como Ramanuja, Madhva, Vallabha, Nimbarka, todos estos hacen hincapié en que la devoción es el camino más importante para llegar a Dios. Sánkara, a duras penas, también acaba aceptándola y pone en comparación el camino del conocimiento con el camino de la devoción. O sea que si Sánkara acepta que el camino de la devoción es el más importante, ya es un buen tanto a favor del Bhagavad Gita, que es un texto teísta y por tanto devoto. Bueno, aunque ya se nos están echando encima los anuncios, vamos a dejar las preguntas de catecismo y vamos a hablar ya del contenido de la Bhagavad Gita. En primer lugar, y es la única pregunta que os formulo antes de la publicidad, ¿estamos ante un libro de ética o ante un libro de metafísica o ante un libro de ética y de metafísica? Es metafísica en primer lugar y la ética viene dada después, aunque el mensaje que se da. ¿Qué es el yoga? Definido. Actúa y olvídate de los frutos de la acción. Eso es el yoga, que es lo que está dicho. Sin embargo, se nos está dando una visión del universo, del ser, de lo que es, y de sus características, y de cómo nosotros estamos integrados en ello, y el resto de los seres, y qué leyes nos rigen, si es que hay alguna ley que nos rija. Estamos hablando de metafísica en primer lugar. Si fuera solamente un libro de ética, tendría un valor mucho más limitado del que tiene. Sí, además de metafísica también estamos hablando de mística. Es un libro de misticismo y además, en mi opinión, es que de misticismo duro, ¿no? Por el perfil del ser de conocimiento que describe, es un texto de mística y misticismo duro, además, por muy claro que esté el texto. Yo pienso igual, ¿no? Es un texto básicamente de metafísica y la ética, de la propia metafísica se deriva todo un sistema de vida práctica, pero de esencia metafísica. Es un poco lo que diría Eckhart en nuestra tradición, ¿no? No preocuparse tanto del hacer, sino del ser, y del propio ser surgirá la acción adecuada, ¿no? Entonces es un libro básicamente de metafísica, la ética de secundaria, creo. Es una metafísica, pero antes que una metafísica yo creo que se debe de hablar de una cosmología, que es la cosmología propia del Sankhya, ¿no? Que se desarrolla perfectamente ahí. Y efectivamente, conjuntamente o a partir de esa cosmología se trasluce una ética que además puede ponerse en contacto, yo creo que tendremos ocasión de ponerlo en contacto con el Tao que tú has nombrado y con otras cosas más contemporáneas en cuanto a una ética absolutamente, vamos, kantiana. Incluso. Bueno, dice la Bhagavad Gita que lo que existe no puede dejar de existir y lo que no existe no puede llegar a existir. Los anuncios existen. Tiempo hoy sagrado en negro sobre blanco. Ponemos los puntos sobre las íes de la Bhagavad Gita, Evangelio mayor del hinduismo, con los filósofos y orientalistas y en cualquier caso lectores de la Gita, Fernando Díez, Enrique Gayud Jardiel, Mónica Caballé, Chantal Mellar y el Swami Krishnananda. Bueno, en la Bhagavad Gita, evidentemente, como en todas las Sagradas Escrituras, se utiliza un lenguaje simbólico. La simbología sería el eterno diálogo entre el alma universal y el alma individual. Ahora bien, siempre hay gente que cede a la tentación literalista y por lo tanto integrista de leer al pie de la letra las Sagradas Escrituras y entonces ha habido interpretaciones para todos los gustos de este libro. Es decir, desde ser el libro de cabecera de Gandhi e inspirar la ahimsa, la no violencia, hasta lo contrario, hasta leerlo incluso como un texto belicista, como un texto que justifica y legitima la guerra, ¿no? Claro, es que es curioso que si haces una fría lectura del texto, es un texto que te empieza justificando una guerra, ¿no? Supongo que, y además es curioso que un texto que te lleva a la ética a tal extremo empiece justificando este problema. Pero claro, hay que entender la finalidad del Gita. La finalidad del Gita es que actúes de acuerdo a tu deber, da igual el que sea, y no te preocupes de los resultados. Arjuna no es un pacifista, él es un sattria. Él no está contra la guerra, lo que está en contra de matar a los amigos, a los maestros y a los familiares. Es decir, está actuando desde el ego. Y lo que Krishna le diga es que actúe de acuerdo a su deber y que no se preocupa de las consecuencias. Y el deber de un satra es mantener el orden. Yo pienso que el ejemplo de la guerra es un ejemplo que es meramente un ejemplo.
Yo creo que se nos dice, perdón, en el principio que esa guerra es mentira y la paz es mentira y todo lo que vemos en ese mundo es mentira. Existe una realidad que es el ser y existe un juego de ese ser que juega a que el universo existe y que tiene formas diversas y que hay dualidad y que hay multiplicidad y que todas esas cosas son simplemente maya, son ilusión y que la realidad del ser es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que aprender. Entonces se ha de estar por encima de la individualidad de yo soy yo y tú eres tú, o yo soy bueno y tú eres malo, o yo soy tu enemigo y te mato y luego naces y luego vuelves a morir. Eso es lo que se nos dice, que eso no es real. Ese es el punto del Vedanta, que es el que está integrada en todas estas otras Bueno, doctrinas. yo creo que en esa cuestión hay varios puntos, ¿no? En primer lugar, la guerra en la Gita, aunque parte de una situación prebélica, como has dicho, ese hecho se interpreta en un sentido alegórico. Es decir, casi el marco de la guerra desaparece en lo que es propiamente la Bhagavad Gita, es un factor secundario con un sentido alegórico, y de hecho cuando empieza la guerra, todo el ambiente dramático y los sonidos de la batalla desaparecen, ¿no? Cuando empieza propiamente la Gita, ¿no? Y por otra parte, el hecho de que Arjuna sienta esa repugnancia instintiva por la guerra, la Gita nos está diciendo que incluso en los deberes más repelentes es posible actuar con pureza de intención y sin ego. Es un poquito el mensaje de la Gita, él no es un pacifista, él está acostumbrado a muchas guerras. Lo que le molesta es una guerra en la cual se enfrenta a familiares, maestros y amigos. O sea, su problema no es guerrear o no guerrear, es guerrear contra alguien que es conocido, es decir, está actuando del ego y no preocupándose exclusivamente de cumplir con su deber. Me parece que es el punto, ¿no? Pero la guerra se pone en cierta medida como el ejemplo de un deber particularmente repelente. Sí, es decir, que en ningún caso hay una especie de mística de la violencia ni nada por el estilo, ¿no? Y por sus frutos lo conoceréis. Efectivamente, si es el libro de cabecera de Gandhi, pues está lejos de ser un libro que promueva la violencia, ¿no? Por supuesto, claro. Pero hay quien lo ha visto así, como una especie de justificación de la Guerra Santa, ¿no? Pero claro, de hecho no ha sido así y nunca ha tenido esa función en el contexto Esta misma frase que yo he citado en sociológico. broma para introducir hace un momento la publicidad, lo que existe no puede dejar de existir, lo que no existe no puede llegar a existir. Claro, si la tomas al pie de la letra, entonces vale todo, justifica todo. Justifica los abortos, justifica las guerras, justifica el suicidio, justifica el asesinato. No, porque el problema está... ¿Dónde está el...? Nos encontramos el problema ético del deber, ¿no? De la sociedad hindú de aquella época está totalmente estratificada, cada ser humano tiene sus obligaciones, tú tienes que cumplirlas. Yo no creo que dentro de sus obligaciones esté nada Bueno, si tú contra naces la matarife, tendrás que matar vacas para cumplir con tu dharma. Bueno, es que dentro del hinduismo precisamente ese señor no existe, pero si lo fuera, por supuesto que será tu deber, claro. Los Pero- hindúes nunca han ido a la guerra por motivos religiosos. O sea que aunque ese ejemplo esté ahí y sea el más conocido, Cierto. eso no ha provocado socialmente esa respuesta. Mantener el orden social y la sociedad. Y luego Krishna le dice a Arjuna que cumpla su deber sin intereses personales y sin ego. Es decir, que la propia ausencia de ego ya pone límites a la violencia. Es decir, que factores de sadismo, de guerra gratuita, de crueldad no pueden haber porque precisamente le está instando se pone- a actuar sin ego, ¿no? No puedes Es actuar decir, que pensando en los resultados que vas a conseguir con los actos, ¿no? Bueno, raros esa son... misma actitud Raras, Mónica, son las personas que desencadenan guerras y que dicen estoy desencadenando esta guerra para satisfacer mi ego. Te dicen que actúan en nombre de la paz, No, de la por supuesto. humanidad, de la Sí, sí, libertad, de la justicia. O sea, pero bueno, en definitiva, lo que yo creo es que detrás de este libro hay una cosmogonía que presenta el mundo como escenario para una batalla que es una batalla moral. Sí, pero yo creo también que hay, aquí yo vengo con mi chuleta, porque voy a todas partes con mi chuleta. ¿Tú a tus alumnos en la universidad les dejas llevar chuletas? Por supuesto, pero la primera que la llevo soy yo, porque que si no, no doy pico en bola, ¿no? Hay en la parte 2 que yo decía, yo creo que hay un momento en que se escribe, hay un hiato en ese Bhagavad Gita, a mí me da la impresión. Hay un momento de crisis que debe de haber entre la tradición védica, la tradición de los brahmanes, y una especie de revolución que debió de haber entre el siglo V y el siglo II, concretamente con el budismo. Y no por nada la Bhagavad Gita, uno de los yogas que enseña es el Buddhi Yoga, es decir, el yoga del conocimiento, pero de Buddhi, de la palabra Buddhi, viene budismo. Es decir, Buda no enseña más que esto, y se sabe que Buda tuvo un maestro en Samkhya y un maestro en yoga, en el sentido yoga más tradicional, sí, el yoga de la zeta, el yoga del renunciamiento. Y aquí dice Krishna en la parte 2.42, quienes carecen de experiencia, apegados a la letra del Veda, pronuncian esta palabra que no enseña
que no hay nada más que el Veda. O sea, hay una clarísima, y además se repite en otros momentos, hay una clarísima pelea contra el ritualismo védico, contra las personas, los brahmanes en concreto, que se creen que con hacer un ritual, que con apegarse a ello, que con hacer donaciones, etcétera, que con pegarse a la letra y recitar el Veda, que ya lo tienen todo hecho. Y entonces es como una excusa, y la guerra que se propone aquí, yo creo que es una excusa para explicar esa cosmogonía samkhya, para explicar ese buddhi yoga, ese yoga del conocimiento, para explicar que no hay diferencia entre el yoga de la zeta y el yoga del karma yoga, que es el yoga de la acción. Karma es una palabra, como sabéis, bastante mal interpretada popularmente, ¿no? Esto del mal karma, del buen karma. Pero no se enfrenta realmente a los rituales védicos. Se enfrenta en la actitud con lo cual te enfrentas a estos rituales. Si tú realizas los rituales pensando en un producto, entonces por supuesto está contra ello. Ahora, sin embargo, en otro momento dice que los sacrificios, ofrendas, son los medios de purificación del sabio. Claro, pero depende de la intención detrás. Claro, pero ¿qué sacrificio? O sea, cuando hablamos de sacrificio, hay de sacer, sacrificio, sacer, hacer, ¿no? Hacer un acto sacro, ¿eh? Es el sacrificio, es hacer un acto sacro. ¿Qué más acto sacro que la renuncia a sí mismo? Es decir, el acto sin atender a las consecuencias o al interés que tú puedas tener. Entonces, lo que quería decir... Por cierto, tú antes, Chantal, habías empezado a explicar, y te ha interrumpido Fernando, a la gente que lo que es el karma. Lo del karma. Efectivamente, mucha gente confunde el karma con la buena y la mala suerte, con la baraca. Ahí está. Entonces yo creo que ahí hay precisamente otro de los núcleos centrales. Te lo digo para que termines muy lacónicamente de explicar a la gente lo que es el karma en realidad. El karma significa acción, significa acción. Y la cadena causa-efecto es la cadena kármica. Entonces, lo que se pretende en todo tipo de yoga es romper esa cadena kármica. ¿Por qué? Para liberarse. ¿Liberarse de qué? De esa cadena precisamente que es la existencia. No hay existencia sin acción, viene a decir el Gita, ¿no? No hay existencia sin acción. Incluso el renunciante, cuando está en lo alto del pico del Himalaya, está respirando y esa respiración es una acción, lo dice Krishna, ¿no? Bien, no hay posibilidad de librarse de la acción. Ahora, por tanto, actúa, pero ¿cómo actúa? Y ahí viene la historia de la no acción dentro de la acción que entronca con el taoísmo, ¿no? El Wu Wei, no actuar. Pero no actuar ¿cómo? Actuando. ¿Actuar cómo? No actuando. Es decir, sin interés por las consecuencias, sin interés por los resultados. Y entonces es cuando rompes la cadena causa-efecto, es decir, la cadena kármica, y liberas. Bueno, hablábamos hace un momento de cómo la Bhagavad Gita es al mismo tiempo metafísica y ética. Vamos a hablar un poquito de la ética. El principio ético fundamental de aplicación a la vida cotidiana de la Gita es este que ya ha salido varias veces a relucir y del que tú acabas de hablar, los apegos. No hagas las cosas por sus frutos, sino por sí mismas. ¿Es así? Exacto. Sí, también retomar un poquito antes que eso ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta fundamental del Bhagavad Gita? La cuestión fundamental es cómo vivir en el ser y estar al mismo tiempo estar en el mundo. Y probablemente todo lo que viene detrás es la respuesta a este asunto. Desde ese punto de vista, la Gita sería un texto típico del Kali Yuga, ¿no? Que obliga a lo que Gurdjieff llamó el cuarto camino, a alcanzar el ser a través de la acción concreta en el mundo existencial. Es que precisamente eso es el karma. Hablando en sentido metafísico, el karma es la distancia que hay del ser al no ser. Entonces, no sé qué estabas comentando, Fernando. Sí, bueno, estamos con lo de los apegos, el resultado de los frutos de la acción, todo esto estábamos. La aplicación ética de este texto, la aplicación a la vida cotidiana. El punto en el que verdaderamente se convierte en un libro de autoayuda, que podemos aplicar todos nosotros para perfeccionarnos, para crecer, para ser felices, para ser más sabios. Pues lacónicamente ya lo hemos comentado varias veces. Haz tu deber cualquiera que sea, pero no pienses en los resultados. Sí. Yo sobre la ética me gustaría añadir un punto, aparte de esto que por supuesto es la enseñanza que se nos da en cuanto a la ética, y es que en el hinduismo la ética tiene
un giro distinto, no se establece todo en términos de bien y mal, sino que se establece muchas veces en términos de conocimiento e ignorancia. Y muchas veces se establece un paralelismo, el bien como conocimiento, búsqueda del conocimiento, y el mal como ignorancia, carencia de conocimiento. Entonces, muchas veces, y esto también puede ser malinterpretado, para llegar al conocimiento puedes ir por caminos tortuosos, o por caminos que socialmente pueden estar mal considerados, en cuyo caso una acción tendente a la ética podría ser moralmente mala, pero en definitiva, aparte de que, por supuesto, al hacer acciones tenemos que prescindir del resultado, lo que se nos intenta enseñar es que tenemos que intentar aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Más sobre nosotros mismos. Esa es la diferencia. El vedismo, para ellos la religión consistía en respetar los ritos, saber los textos. Para este nuevo hinduismo que ya ha surgido y que en el Bhagavad Gita se nos cuenta, la esencia es volver a buscar la identidad real, buscar a ese ser que lo es todo dentro de uno mismo, qué parte eres tú de ello, y es una búsqueda del ser supremo. Sí. Y eso es lo bueno que puedes hacer en este mundo no es ser bueno con los demás, ni siquiera comportarte con una acción mejor o peor, sino buscar. O sea, en el mundo no estamos para ser buenos, sino para aprender. Eso es un poco lo que se nos dice el Bhagavad Gita, según yo lo entiendo. También otro tema fundamental en el Bhagavad Gita es el tema de acción o no acción. El momento en que el Bhagavad Gita se escribe es un momento en que la renuncia es un tema que ha aparecido con las Upanishads y está latente. Entonces, acción o no acción, ¿qué es lo mejor? Entonces, acción desinteresada. Entonces, la respuesta de Bhagavad Gita dice que el renunciante y aquel que actúa sin pensar en los resultados es lo mismo. Bueno, ese es en definitiva el yoga que propone la Bhagavad Gita, que no es el yoga de Patanjali, es el yoga de la acción desinteresada. No, es que Patanjali toma muchísimo. Toma mucho, pero no es el mismo, ¿no? Todos los yogas salen en el libro, todos. Lo que pasa es que el yoga de la acción parece el que predomina, pero también hace mención a cómo los otros yogas van a ayudar a crear el estado mental para poder hacer la acción correcta. Y, por ejemplo, hace alusión en muchísimos versos al control de los sentidos, al control de la respiración incluso, o sea, las típicas, las tradicionales prácticas yógicas. Y entonces ese es el problema, cómo llegar a ese estado en el que uno actúa y sabe que está actuando correctamente. Entonces hace alusión al yoga de la devoción, por ejemplo, y a otros. Y ese es el planteamiento que uno se puede plantear cuando está estudiando. Dice, ¿cómo llegar a esa acción? Sí. Porque todos los días uno la teoría la tiene en la conciencia y después cuando está practicando la mente se vuelve a pegar a los resultados. Entonces, se dice que perdón. No, es que tengo una cosa pendiente además del primer capítulo cuando se habló del ego, de Arjuna, cómo Krishna le va llevando, el maestro en este caso, le va llevando a la situación en la que Arjuna finalmente se rinde y asume su incapacidad para reconocer la decisión a tomar, y en ese sentido es lo que yo quería hacer alusión a la necesidad de alguien al lado en el que uno puede reconocer su limitación y puede pedir ayuda. Y en este caso es muy simbólico, muy bonito para los estudiantes espirituales el ver esos versos en los que Arjuna, que al principio parece que lo entiende todo porque justifica su decisión, ¿no? Diciendo que, por ejemplo, si no quiere matar a nadie, prefiere pedir a matar porque si mata se van a romper las tradiciones familiares. Entonces asume finalmente que su intelecto no puede entender la situación y entonces toma el papel de discípulo, de estudiante, y entonces Krishna empieza a enseñarle. Y eso es una enseñanza que es muy importante para que el estudio posterior del libro pueda fructificar y no nos quedemos en elucubración mental. Claro, yo hablo desde el punto de vista de que el yoga es una ciencia práctica, ¿no? Claro. Que es lo que representa en este caso. La Gita es un tratado de vida práctica, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, cabe una interpretación que se ha hecho y que creo que está basada en el libro. El propio Krishna, es decir, la ayuda que le pide Krishna a Arjuna es la ayuda que el individuo que todavía se siente desconectado de su ser, identificado con su individualidad psicofísica, pide a Arjuna como símbolo del Atman, es decir, del propio ser. En el fondo no se está acudiendo a un maestro exterior, sino que se está acudiendo a lo que simboliza el Atman, y todas las disciplinas yógicas que propone la Bhagavad Gita tienen como finalidad reconocer o culminar en esa unión. Sí. Es decir, que Krishna reconozca que él y Arjuna
Perdón, que Arjuna reconozca que él y Krishna son lo mismo, ¿no? Sí, de hecho, el símbolo es la del meta. carro en que están los dos Sí, lo que puede variar, es el símbolo tradicional del cuerpo los físico, caminos, ¿no? los caminos Sí, para llegar sí, a esa sí, sí. liberación. Entonces, él en diferentes sitios hace una jerarquización de devotos, ¿no? Dice que el asceta es superior al hombre de... dice que el hombre de acción es superior al asceta, superior al hombre de conocimiento, pero al final de cuentas siempre acaba por decir que el camino de la devoción es el camino más importante. Es que están imbricados. Yo creo que el error está en distinguirlos, ¿no? ¿Hay contradicciones en la Bhagavad Gita? Os lo pregunto pensando, entre otras cosas, en esta. Evidentemente, este es un texto monista, como lo son siempre todos los textos sagrados o filosóficos de la tradición oriental, pero al mismo tiempo se hace mucho hincapié en esos, en fin, en Purusha, en cuanto a conciencia, y en Prakriti en cuanto a materia, y ahí nos vamos directamente a Aristóteles, al materia y forma de Aristóteles, sí. ¿no? En eso yo precisamente quería hablar en ese sentido y en lo del Kali Yuga que tú has apuntado, que aunque parece no es tan lejos. O sea, hay una tradición muy, muy olvidada que sin embargo toma sus raíces aquí, que es la tradición del shivaísmo, y que nunca, parece que hasta ahora pues poca gente han puesto de manifiesto, ¿no? El shivaísmo es una ampliación del Sankhya, es la absoluta ampliación del Sankhya. Abhinavagupta, que es su gran exponente, es tan grande como Shankara, son los dos grandes filósofos de India, ¿no? Entonces, bien, cosmología Samkhya, cosmología shivaísta. Cosmología Sankhya efectivamente tiene mucho que ver con los estoicos primitivos en cuanto a la ile y el pneuma, ¿no? Esos dos grandes principios, Purusha y Prakriti. Purusha y Prakriti se ven como dos grandes principios. A mí no me gusta hablar ahí de teísmo en todo esto, ni de monismo, ni nada de esto, sino dos grandes principios que hacen, que fenomenalizan una sola energía, multiplicándose, es decir, haciendo fenómenos de lo que en principios es una energía, a través de una jerarquía que empieza con la maya, es decir, con la maya quiere decir, es otra palabra también muy, muy mal interpretada. Maya quiere decir magia, maya quiere decir fuerza, maya quiere decir poder. La maya es la fuerza de Shakti. Shakti es el principio Prakriti, Prakriti femenino, Shakti, y Purusha, espíritu observador u observador del campo, y el campo Prakriti, y Shiva. Entonces, bien, a mí me gustaría hacer un poco de diablo en todo toda esta espiritualidad. Eso es dualismo. Creo que, creo que cada dios necesita su diablo, no lo necesita absolutamente. Entonces, a mí me gustaría reivindicar Prakriti, es decir, la materia, Prakriti, el otro componente, no el espíritu Purusha y puro, estático, no, sino abajo, Prakriti, la multiplicidad, ¿no? Toda la multiplicidad, pero la multiplicidad que toma conciencia de sí, es decir, que sabe de su poder, de su maya, ¿no? Prakriti que es la gran madre que da nacimiento a todo. Si somos capaces, y ahí viene la idea de compasión, si somos capaces de sabernos todos lo mismo, es decir, el bodhisattva, el conocedor sátvico, es decir, de la luz, el que sabe y sin embargo está en el mundo, en la acción, en el karma, y sin embargo está pues en la multiplicidad, con esa conciencia, yo creo que eso se debe de reivindicar, y quizás esa sea la era de Kali, la Kali Yuga, precisamente, nuestro destino, si queremos, nuestro fatum, sería quizás ese reconocimiento, no sé, eso diría el diablo, ¿no? Era sobre el tema que dice habías la Gita. planteado de las contradicciones del Gita. Para mi punto de vista hay dos contradicciones fundamentales. Por un lado es Krishna es un avatar, o todos podemos ser Krishna. ¿Es Krishna una elevación del ser humano a Dios, o es Krishna un descenso al ser humano? Esa es una. Y otra es el problema de la inmanencia. Tiene bastante que ver con el cristianismo, por cierto. Exactamente. Y todo otro de la contradicción es inmanencia o trascendencia. El comentario, cuanto más teísta, más trascendente es. Y cuanto más monista, más inmanente. Para mí esas son las dos contradicciones fundamentales. Bueno,
La primera cuestión era el tema si todos del podemos ser avatar, Krishna, ¿no? o Krishna Sí. realmente un Dios que Sí. se encarna en un ser humano, o es que todos los seres humanos podemos llegar a ser Krishna. Bueno, avatar significa literalmente descenso y alude a un descenso de Dios al hombre, ¿no? No a un ascenso del hombre a Dios, ¿no? Pero en último término, todo ser es un descenso de ese tipo. Todo ser es lo absoluto limitado en la forma. La diferencia sería que el avatar, mientras en los seres habitualmente ese estado originario divino está velado por la ignorancia, en el caso del avatar sería un descenso de lo divino a la forma, pero con la plenitud del conocimiento, ¿no? Sí, pero la contradicción surge porque también afecta ese avatar eterno dentro de todo ser humano que aspira a comunicarse y a unirse con Dios, ¿no? De ahí es nace que si la eso es así, contradicción. cualquier persona iluminada, en cierta medida, es un avatar. Ahí está el problema. En el Depende de mundo, la siendo interpretación. plenamente consciente de sí, ¿no? Y bueno, en cierto modo, el interés de Oriente, en cierta medida, radica en que figuras como el Buda, por ejemplo, es lo que ha alcanzado el Buda, se dice que lo puede alcanzar cualquier ser humano. En ese sentido, yo creo que tiene un sentido alegórico también lo del avatar, ¿no? Más allá de que quepan interpretaciones más populares, más literalistas, el valor que tiene es fundamentalmente alegórico, ¿no? Bueno, Entonces se podía comparar con el cristianismo. Jesucristo es hijo de Dios. Sí, bueno, es un el mito único de universal. todos. La encarnación de lo divino es un mito bueno, es que leyendo la Gita ¿no? también uno va encontrando ecos de todas partes. Que Claro. Por ejemplo, la metáfora de la auriga, que está en las Upanishads, pero está también en Platón. Los diálogos de Platón, El sí. famoso desapego, el no preocuparse por los frutos de las obras. Es la ataraxia de los estoicos, en definitiva. Sí, sí. O sea, que hay una especie de vasos comunicantes muy curiosos. Es que ya ¿no? dice Voltaire en su filosofía de la historia que los presocráticos ya antes fueron a la India en busca de instrucción. Sí, la idea de actuar, de la no acción, actuar permaneciendo imperturbable, es decir, mover sin ser movido, La imperturbabilidad está presente es la en los esencia, estoicos, está presente en el pensamiento de Eckhart, que insiste mucho en eso, ¿no? Cuando él habla de obrar y vivir sin por qué, es decir, sin una finalidad en la acción, ¿no? O cuando pone la imagen del hombre interior y del hombre exterior. Permitidme que la que compara vaya con la puerta. de vez en cuando cambiando el tercio con objeto de seguir siendo un poquitín didácticos. Me gustaría, Chantal ha hablado del diablo, yo he hablado de dualismo, me gustaría que habláramos de cómo se manifiesta, cómo se define, cómo se presenta el mal en la Bhagavad Gita, porque eso es importante, los famosos gunas, ¿no? Rayas, tamas y sattva, es decir, serían el envoltorio de la semilla divina, pero ¿cómo se manifestaría ese mal? ¿Qué son los rayas? ¿Qué son los tamas? ¿Qué son el o la sattva? Porque ya no sé si todo esto es masculino o femenino. Bueno, las tres gunas son, que es un asunto metafísico muy trascendente y que en Occidente se desconoce, son las tres cualidades de la materia. Todo lo que tiene manifestación está constituido por tres elementos: el elemento inteligencia, el elemento actividad y el elemento masa. En virtud de cuál de ellos prevalece en un ente cualquiera, sea un ser humano, sea un objeto, así se manifiesta hasta hacia afuera. Y al fin y al cabo es, como tú has dicho, las tres gunas, que incluso el Dios personal está sujeto a las gunas, aunque solamente a la superior, a sattva, que es conciencia pura. Todos los seres estamos esclavizados de alguna manera, estamos esclavizados por ellas. Y en virtud de la que predomine, tú te comportas de una manera o de otra. Bueno, ¿y qué relación puede existir, si es que existe, entre el mal, que así se manifiesta, y algo que en la India no existe, que es el concepto del pecado? Es que el problema de todas las escuelas metafísicas, el problema, el problema del mal es el problema de la ignorancia, que no es desconocimiento intelectual, sino ignorancia metafísica, no ser capaz de discernir entre lo real y entre lo perecedero y lo imperecedero. De no conocer esa realidad surgen todos los deseos que te hacen ir a buscar al exterior cosas que tú solamente tienes dentro. ¿Y el deseo surge de la guna? El deseo surge de las gunas. De una de ellas. Las rajas, la pasión, ¿no? Eso es me gusta La remarcarlo. lujuria, la ira... Ya, porque por eso se habla, le pregunta a Arjuna, que cuál es el motivo... Lujuria, ira, pasión. Perdón, en un momento dado le pregunta a Arjuna a Krishna, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué los seres humanos quieren hacer las cosas bien y una y otra vez se equivocan y ya no quieren hacer nada? Esa tensión que existe en la vida diaria de que uno tiene aparentemente buenas intenciones, pero todo sale mal, ¿no? Y entonces Krishna le contesta maravillosamente que es el deseo nacido de la guna raya, de la pasión, la actividad. Una de las gunas se caracteriza por la actividad continua de la mente, ¿no? Entonces, claro, dice, mientras no controles la pasión, la actividad mental, no vas a conseguir avanzar, ¿no? Entonces eso es supuestamente para una posible interpretación del origen de muchos de los problemas humanos o mentales. De todas formas, yo creo que la Gita no habla de gunas buenas o malas, ¿no? Es decir, No, sino que sea el mala. problema, lo que se decía antes, ¿no? El único mal es la ignorancia, y la ignorancia tiene su origen en la confusión del espíritu con, bueno, en el caso del individuo, del Atman con lo que es la individualidad psicofísica, ¿no? Es decir, las gunas operan a nivel psicofísico
Y solamente cuando el espíritu se confunde con la actividad de las gunas es cuando propiamente se puede hablar de mal, entre comillas, porque es ignorancia, ¿no? Se establece una categoría entre las tres, me parece a mí, incluso en todos pero no los en niveles, términos morales. conocimiento, sacrificios, todo establece bajo qué guna estás funcionando, ¿no? Igual que el conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento sádvico es aquel que sabe distinguir entre el ser y el no ser. El rajásico es el que confunde ambos, y el tamásico es el que es el caos, que no tiene... ¿Cuál es tu guna, por cierto? Me pasan muchos años luchando por la primera, pero no sé si lo habré conseguido. Bueno, voy a conceder en estos últimos minutos del programa, la palabra a un invitado que, en fin, que no está aquí de cuerpo físico, pero que sí está a través de los libros, me refiero a la propia Bhagavad Gita. Capítulo 13, textos 8 al 12. La humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la sencillez, el acudir a un maestro espiritual genuino, la limpieza, la constancia, el autocontrol, el renunciar a los objetos del goce de los sentidos, la ausencia del ego falso, la percepción de lo malo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, el estar libre del enredo de los hijos, la esposa, el hogar y lo demás. Esto en Occidente se va a interpretar fatal. La ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables, la devoción constante y pura por mí, no por mí, sino por Krishna, el ambicionar vivir en un lugar solitario, el estar desapegado de las masas, que se lo digan a los políticos, el aceptar la importancia de la autorrealización y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Todo eso, yo, Krishna, declaro que es conocimiento, y cualquier otra cosa que haya aparte de eso es ignorancia. Enrique, yo te lo comentaba antes de que empezara el programa, repasando este fragmento de la Gita, decía, bueno, esto es el If de Kipling, sin ir más lejos. Y esto sí que es aplicación a la vida cotidiana, esto sí que son mandamientos de ética, mandamientos de comportamiento. Indudablemente, la Gita ha servido de ejemplo a muchos literatos, pensadores de Occidente, no solamente a Kipling. Tienes a Emerson, tienes a Walt Whitman, tienes a Hermann Hesse, tienes a Stephen Zweig, tienes a, podríamos decir aquí nombres y nombres y nombres que han hecho obras basadas en estas enseñanzas, de una manera más directa, de una manera más alegórica, adornándolo con un cuento, con una historia, pero que nos están diciendo de una manera más cercana a nosotros, más occidental quizá, esas mismas verdades. Indudablemente. Pero de todo lo que has expuesto, por eso yo empecé el tema diciendo que era una filosofía secreta, una doctrina secreta y misticismo duro, porque lo que detrás de todos esos adjetivos que tú has colocado está no más que una palabra, que es la imperturbabilidad, ¿no? No, yo no he colocado los adjetivos, los coloca... Bueno, por supuesto, no, tú que los has leído. ¿Algo más que decir? Yo me gustaría disentir un poco con este concepto de lo esotérico. En la India la gente conoce de lo que decía Fernando, aunque no como haya leído el libro, iniciática. aunque no sepa leer esa persona, pero todas esas verdades que están contenidas ahí la gente las sabe, las conoce, son moneda corriente en la conversación, son cosas que se dice, que la gente tiene asimiladas en sus huesos, en su inconsciente colectivo. No es una doctrina simplemente para elegidos. Debería haber sido así, quizá lo fue en su momento, se ha extendido y ha sido una cosa que está en la gente. Hasta aquí la Bhagavad Gita, el canto del Señor. No está de más añadir, después de escuchar cuanto se ha dicho, lo que dijo Buda antes seguramente de que se redactara la Gita. Dijo: no creáis en nada simplemente porque lo diga la tradición, ni siquiera aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan creído en ello durante muchos siglos. No creáis en nada por el simple hecho de que muchos lo crean o fingen que lo crean. No creáis en nada solo porque así lo hayan creído los sabios en otras épocas. No creáis en lo que vuestra propia imaginación os propone, cayendo en la trampa de pensar que Dios os inspira. No creáis en lo que dicen las Sagradas Escrituras solo porque ellas lo digan. No creáis a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado, verificado y aceptado después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Saludable método de investigación científica el que en estas líneas se describe. Nada más. Mi gratitud a Fernando Díez, Enrique Gallud, Mónica Caballé, Chantal Mellar y el Swami Krishnananda. Mi gratitud también a todos ustedes y mi gratitud sobre todo a este libro, Bhagavad Gita,
el canto del Señor. Hay infinidad de traducciones. La próxima semana hablaremos de algo que tiene bastante que ver con todo lo que aquí hoy se ha dicho. Respeten la Semana Santa tanto si son cristianos como si no. No profanen el territorio de lo sagrado. Buenas noches. Muchas gracias.